Bien, bueno, es un placer dialogar hoy con el doctor Domingo Cavallo, quien fue, en mi opinión, el dirigente que más hizo para revertir la decadencia iniciada con el ascenso del peronismo al gobierno. Si bien su gestión económica durante los años 90 es recordada por el régimen de convertibilidad, que permitió terminar con el régimen de alta inflación iniciado en 1975, las reformas que impulsó fueron profundas a nivel microeconómico, promoviendo la competencia y la eficiencia de la economía. Sin embargo, y esto creo es lo más destacable de su accionar, su gestión se ordena a través de una visión institucional, tanto política como económica. Domingo, ¿cómo está? Un placer dialogar con usted. Bueno, un gran gusto y muchas gracias por la iniciativa de hacerlo. Bueno, ¿es correcto decir que primero como ministro y luego como dirigente político usted buscó sentar las bases de un país republicano y capitalista? Y si está de acuerdo con esta reflexión, ¿qué significa ello para usted exactamente? Sí, es cierto. eh, yo en realidad, cuando era estudiante en Córdoba, al mismo tiempo que seguía la literatura que me recomendaban los profesores en los cursos de economía, eh, comencé a leer libros, por ejemplo, el libro de Alberdi, El régimen económico y rentístico de la Confederación Argentina, y también llegó a mis manos un libro de Raymond Barre, el que después fue primer ministro de Francia. Raymond Barre había escrito un libro también de principios de economía, pero que a diferencia de los que leíamos de origen americano, el de Raymond Barre comenzaba con aspectos institucionales de la economía, sobre la organización de la economía. Eso lo relacioné con los escritos de Alberdi y a partir de ahí siempre pensé en la necesidad de que antes que hablar de determinadas políticas económicas o qué hacer frente a determinadas coyunturas, había que plantearse cómo debía estar organizada o hacia qué tipo de organización económica íbamos a avanzar. Y entonces, al pensar sobre esos temas, advertí que en definitiva era una eran cuestiones institucionales muy relacionadas con el sistema político. Es decir, que los principios de organización política de la Constitución Nacional, el gobierno representativo, el sistema republicano, el sistema federal, estaban, eran principios que tenían que articularse, o más bien, la organización económica de la Argentina tenía que articularse con esos principios de organización política. Así que yo siempre pensé en esos términos. Y debo decir que eh, cuando accedí al poder de alguna manera, de la mano del presidente Menem, primero como canciller y luego como ministro de Economía, pero incluso antes, cuando fui elegido diputado nacional, siempre pensé en términos de eh, organizar la economía argentina y organizando la economía argentina, es decir, diseñando reglas de juego adecuadas para la economía argentina, buscar soluciones coyunturales y de mediano y largo plazo. Pero claro, la cuestión es que uno no tiene tiempo de dividir esto en etapas y decir, bueno, primero organizo todo y luego enfrento la coyuntura y las soluciones, las políticas de mediano y largo plazo. Entonces, hay un problema de eh, timing and sequencing, es decir, Sí. de qué hacer primero, cómo hacerlo, y sobre todo de comunicación a la opinión pública, que para mí es fundamental, ¿no? Y por supuesto comunicación también a la propia dirigencia política para que entiendan qué es lo que se propone en materia económica.
Así que sí, eh, yo pensé siempre, incluso cuando estaba en la Cámara de Diputados, y antes de eso, cuando organicé el Instituto de Investigaciones de la Fundación Mediterránea, a partir del año 77, eh, mm, hice que las investigaciones empíricas que hacíamos sobre sectores, regiones, relaciones con los países del mundo, etcétera, siempre los enmarcáramos en una suerte de revisión de, de, los inconvenientes que creaban las reglas de juego que existían en la economía y que no eran las más adecuadas, ¿no? Entonces eso me ayudó a prepararme para cuando pudiera influir en el diseño de las políticas, en el dictado de normas, etcétera, para avanzar hacia una economía libre y de mercado, por supuesto capitalista, pero en un sistema político republicano. Y debo destacar que también yo puse mucho énfasis en que el sistema político fuera federal y funcionara bien, pero ahí enfrenté también muchas dificultades. Claro, muy bien. Mire, vamos a profundizar estas cuestiones a lo largo de la charla porque creo que aparecen naturalmente a lo largo de su trayectoria, ¿sí? Pero déjeme antes que me pare hoy y le pregunte sobre la situación actual, pues creo que debe ser bastante frustrante ver lo poco que ha quedado en pie de todos los avances que se realizaron durante los 90. Entonces, ¿qué perspectiva ve para el país? Muchos, y me incluyo, pensamos que si el gobierno no da un giro de 180 grados, se va a agravar mucho la crisis actual desatada por la pandemia. Yo veo hoy a la economía argentina muy mal organizada, incluso peor a lo que estaba en 1990, cuando yo eh, trabajé en imaginar las nuevas reglas de juego que necesitábamos impulsar. Yo creo que estamos peor que entonces, porque eh, las distorsiones que se han creado, los problemas que se han creado, son de naturaleza semejante a los que existían y que se habían acumulado desde prácticamente 1945 hasta 1990, con un agravamiento desde el Rodrigazo, es decir, desde 1975 hasta 1990. Son de la misma naturaleza, pero son de dimensión eh, mucho mayor. Por ejemplo, el tamaño del sector público, el exceso de gasto público como porcentaje del producto y también la presión tributaria y la característica de los impuestos con los que se trata de financiar ese gasto público, la magnitud del déficit y también la cantidad de intervenciones distorsivas en la estructura de precios relativos, y las regulaciones son más o menos parecidas a las que existían hacia 1990, ¿no? Porque se revirtieron todo el proceso de desregulación o de regulación más racional que se había puesto en marcha en los 90. Prácticamente se dio marcha atrás en todas esas regulaciones. Pero además, la cantidad de intervenciones, incluidos obviamente los controles de cambio y todos los controles de precios y los congelamientos de tarifas del sector público, más la dimensión del gasto público, la forma de financiarlo, todo eso es tan malo como era hacia 1990 e incluso peor desde el punto de vista de la magnitud o de o cuantitativo. Por lo tanto, yo creo que se impone una reforma muy amplia, realmente un giro de 180 grados en la forma de
pensar la organización y las políticas económicas de Argentina. Pero hay una dificultad adicional que en realidad no existía hacia 1990. La dificultad es que eh, eh, muchas de las reformas que son necesarias quedaron totalmente desprestigiadas y una gran parte de la dirigencia política y lamentablemente también por ejemplo, de la gente joven que se educa en las universidades, incluso en los colegios secundarios de Argentina, tienen una imagen de que aquellas reformas fueron malas y crearon más problemas. Así que también es muy difícil en este momento. Yo me ubico, si tuviera que ayudar a un gobierno a hacer lo que hicimos a partir de 1990-91 en Argentina, veo un problema muy difícil de comunicación y de convencimiento y de explicación a la gente para que entienda lo que se debe hacer y lo que se quiere hacer y acompañe con su confianza a ese proceso, ¿no? Así que yo veo muy, muy difícil el presente y muy incierto y poco promisorio el futuro de la Argentina. Eso me deprime porque me gustaría tener una visión completamente opuesta, pero hay que ser realista y en este sentido yo veo que hoy estamos peor que lo que estábamos en 1990. Bueno, pero a ver si puedo agregar dos cosas para continuar conversando. La primera es para dar quizás un toque de optimismo, es que si bien estamos peor, eso también implica que hay muchas ganancias fáciles si pudiésemos reorganizar la economía. O sea que la economía tiene un gran potencial de recuperación en el corto plazo. Y eso puede ayudar a un gobierno que lo encare a consolidarse popularmente, ¿sí? Como ocurrió durante el primer mandato del presidente Menem con el programa que llevaron adelante. Pero a la vez querría agregar que hay otras dificultades, me parece a mí, que tienen que ver con cómo ha avanzado, ¿sí? El peso de los gobiernos provinciales y municipales en el total desde aquella época, y dada la estructura federal que tiene el país y cómo funciona ese federalismo, se hace cada vez más difícil desde el gobierno nacional reorganizar el Estado. Y además, cada vez que el Estado o el gobierno nacional hace una mejora en alguna dimensión regulatoria e impositiva, del otro lado salen a aprovechar esa mejora y ponen una regulación local o un impuesto local o tratan de apropiarse de ella de una forma que no ayuda al conjunto de la economía, ¿sí? Entonces, creo que se necesitan reformas institucionales muy profundas para poder reorganizar la economía y la sociedad. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo creo que el federalismo está funcionando muy mal y funciona muy mal desde que, digamos, a finales de la década del 90 y luego durante las décadas siguientes, se volvió a consolidar la idea de que los desmanejos provinciales iban a ser, en definitiva, soportados y financiados por el gobierno nacional, ¿no? Yo recuerdo que hacia 1995-96, cuando debimos encarar la crisis tequila, el impacto de la crisis tequila, donde encontramos que la vulnerabilidad mayor que tenía la economía argentina era el endeudamiento que habían adquirido las provincias con los bancos provinciales que todavía no habían sido privatizados. Y para resolver ese problema
pusimos en marcha una reforma financiera que indujo o le permitió a los bancos provinciales liquidar un banco malo y al banco bueno que quedaba privatizarlo, algo que hicimos con la ayuda de los organismos internacionales de crédito y con el asesoramiento de, de gente, de buenos economistas financieros de los Estados Unidos. Bueno, de eso, desde entonces, en ese entonces, estábamos pensando con Horacio Liendo, que era el abogado muy conocedor tanto del derecho administrativo y constitucional como de la buena economía, estábamos pensando la creación de un régimen de reestructuración de deuda de los estados provinciales, una especie de lo que quería hacer Ann Kruger para para los estados nacionales, para la reestructuración de deuda soberana, nosotros lo estábamos pensando para las provincias, de tal forma que si las provincias se endeudaban, sea con sus bancos provinciales o con el mercado, y en un determinado momento no podían pagar, hubiera un mecanismo de reestructuración de deuda, tipo ley de quiebras, convocatoria de acreedores, para que las provincias se vieran obligadas a encontrar ellas mismas la solución vía reestructuraciones también de sus gastos y de sus sistemas impositivos locales, ¿no? Eso que le llamábamos una especie de Chapter 11, pero eh, para, para los estados provinciales, algo como lo que en los Estados Unidos existe, pero no para los estados, sino para los counties, para diríamos, los municipios, ¿no? Sí, Que es lo que permitió, por ejemplo, la reestructuración incluso de New York, allá en la época, cuando yo era estudiante aquí en los Estados Unidos, a mediados de los 70, y Orange County en California, y varias otras experiencias de ese tipo. Pero bueno, esa reforma institucional que yo creo que sería imprescindible para que funcione bien el federalismo, además de muchas otras, quedó en el tintero, nunca se llevó adelante, pero yo creo que se impone, sin duda, encarar el tema del federalismo y de las reglas de juego que tienen que ver para las relaciones en nación-provincia con como un aspecto crucial de las reformas institucionales, ¿no? Voy a mencionar una. Bueno, después seguramente vamos a poder hablar de eso en algún. Pero lo que yo creo es que una primera definición que se necesita es una correcta asignación de responsabilidades de gasto entre la nación y las provincias, ¿no? Y concomitante con esa responsabilidad de gasto, pensar el tema de las responsabilidades también en materia de captación de recursos para financiar esos gastos y, por supuesto, del eventual régimen de coparticipación de impuestos, que es también un tema que hay que repensar integralmente, ¿no? Sí, sí. No, estoy de acuerdo con ese último punto. De hecho, en mi corto paso por el gobierno, trabajamos bastante en tratar de, dentro del pacto fiscal, de delimitar mejor cuáles eran las responsabilidades de los gobiernos subnacionales y empezar, como hicieron ustedes en los 90, transferir algunas políticas y algunas empresas que fueron restatizadas, que estaban en manos del gobierno nacional, pero está claro que siempre que se llega a una campaña electoral, los candidatos a presidente hablan
de las políticas que son más importantes para la población, y todas ellas en los hechos están en manos de los gobiernos subnacionales, ¿sí? Pero los candidatos se ven como forzados a hacer propuestas todo el tiempo sobre cómo van a mejorar la seguridad, la salud, la justicia y la educación, y ahí se vuelve siempre a mezclar, ¿no?, esta cuestión. Así es. Después está también el tema de el régimen laboral y la organización sindical, que, por ejemplo, en los 90 transferimos las escuelas primarias, secundarias, a las jurisdicciones provinciales, y las transferimos con los recursos. No es cierto que fue una transferencia sin recursos. Y además, otras reformas le habían dado un aumento significativo de recursos a las provincias, porque al no existir más el financiamiento por emisión monetaria, que obviamente no era coparticipable, y al eliminarse las retenciones, que tampoco eran coparticipables, todo el financiamiento del sector público entró a ser coparticipado con las provincias, con lo cual las provincias recibieron más recursos y también asumieron más responsabilidades. Un área importante era el sistema educativo, pero ¿qué ocurrió? La idea también era que cada provincia negociara, por ejemplo, los sueldos y las condiciones laborales de sus sectores docentes con eventualmente el sindicato a nivel provincial, o los sindicatos a nivel provincial. Pero perdió relevancia y prácticamente dejó de jugar un rol el sindicato a nivel nacional, CETERA, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Toda la lucha sindical de CETERA apuntó a recuperar el rol que tenía y que había dejado de tener una vez que se habían transferido las escuelas a las provincias. Y el gobierno de la Alianza tomó la bandera de CETERA y les dijo que le iba a devolver el rol, como por ejemplo, que en lugar de haber convenciones colectivas y acuerdos salariales a nivel de cada provincia, antes habría una convención colectiva nacional que establecería como bases mínimas que debían luego cumplir las provincias, y las provincias que no tuvieran posibilidades de llegar a esas bases mínimas en favor de sus docentes deberían recibir apoyo especial de la nación. Bueno, eso desvirtuó totalmente lo que se había logrado con el proceso de descentralización del sistema educativo en cuanto al uso de los recursos y al incentivo para que las provincias fueran eficientes en el manejo de los recursos destinados a la educación, ¿no? O sea que, lamentablemente, el tema del el buen funcionamiento de las instituciones vinculadas al federalismo, de las provincias, requiere también una modificación de los regímenes sindicales y laborales, ¿no? Se necesita que las provincias pasen a tener autoridad como para manejar la relación laboral con sus trabajadores o con los docentes de la provincia. En fin, hay muchos aspectos en los que las reformas institucionales tienen que ser integrales, es decir, abarcar muchos aspectos, todos los aspectos de la organización económica y social de la Argentina, ¿no? Sí. Claro que ahí, como señalaba usted al principio, está la cuestión de la secuencia, ¿no? No hay necesariamente una hoja de ruta preestablecida porque se van dando circunstancias. Pero quería hacer un comentario adicional a lo que acaba de mencionar, porque es interesante que en materia salarial educativa el gobierno de la Alianza volvió para atrás
sobre la descentralización, a la vez que aprobaba una reforma laboral que fue la que más descentralizó el convenio colectivo, al punto que permitía a las empresas desengancharse a nivel individual o regional, que creo yo, yo trabajé un poco en ese proyecto de reforma, y eso me lleva a pensar la importancia que tiene dentro de un gabinete, cuando se tiene que hacer reformas tan abarcativas, que funcione como un equipo ese gabinete, y no donde cada ministro lleva su política en forma parcial, ¿no? Sí, o sea, la necesidad de que haya un equilibrio general o una coordinación general de ese programa de gobierno, que creo que usted le dio al gobierno de Menem, ¿no? Yo, leyendo bastante sobre eso, ese periodo, veo que usted no solo formó un equipo muy bueno dentro del área de economía, sino que o sea, había pasado por la Cancillería y se ocupó de sugerir quién fue su sucesor, Guido Di Tella, que había sido su embajador en Estados Unidos. Luego avanzó sobre la cartera de trabajo, y me imagino que en el programa de haber seguido hubiese ido hacia áreas más institucionales, lo cual dejó de ser posible cuando cambió el Ministerio de Justicia, ¿no? Claro, bueno, por ejemplo, en el tema de leyes laborales, eh, aquellas en las que trabajaste vos en el gobierno de la Alianza, habían tenido como antecedente las reformas que impulsaba a Armando Caro Figueroa, que fue el ministro de Trabajo que realmente estaba integrado al equipo económico y con el que, digamos, razonábamos juntos sobre los cambios que había que introducir. Pero lamentablemente en el gobierno de Menem, cuando Menem empezó a buscar la reelección en competencia con Duhalde, que era el gobernador de la provincia, una de las cosas que hizo fue sacarlo a Armando Caro Figueroa y ponerlo a Herman González, que gozaba de la simpatía de los sindicatos, y los sindicatos con Herman González revirtieron o lograron revertir varias de las reformas que se habían introducido por iniciativa de Armando Caro Figueroa. Por eso, cuando asumió la alianza, tuvieron que volver a dar marcha atrás con las contrarreformas que había introducido Herman González, y yo creo que ahí hicieron una buena propuesta. Ahora, paradójicamente, la discusión de esa ley en el Congreso llevó a todo este invento de la Banelco y toda esta acción del jefe de camioneros de Hugo Moyano para boicotear esa reforma laboral. Y ese fue uno de los principales problemas que enfrentó de la Rúa en ese periodo, ¿no? Porque a su vez esta denuncia de que se habría utilizado fondos reservados para conseguir que los senadores votaran la reforma laboral, fue utilizado como argumento por el vicepresidente para renunciar, y bueno, a partir de ahí se desestabilizó el gobierno de la Alianza, ¿no? O sea, lamentablemente, mucha gente dice que las reformas en Argentina solo las puede hacer el peronismo porque necesita el apoyo de los sindicatos, pero los sindicatos no juegan a favor de buenas reformas, en realidad son totalmente oportunistas. Cuando las reformas los pueden ayudar a salir de una situación muy, muy mala en la que ellos también se encuentran, las apoyan, pero luego, si ven la oportunidad de dar marcha atrás con las reformas que van en contra de los intereses, no de los trabajadores, de los intereses de los dirigentes sindicales,
sea el gobierno del signo que sea, aprovechan y tratan de impedir las buenas reformas, ¿no? Es un tema muy, muy complejo. Tiene que ver con esta deformación que tiene nuestro sistema político de que no es estrictamente democrático, sino que es bastante corporativo, ¿no? O sea, con fuertes sectores corporativos capaces de influir en el diseño de las políticas económicas, ¿no? Y en ese sentido, eh, más allá del signo político o partidista que tenga el gobierno, cuenta la convicción que tengan los dirigentes políticos eh, de, de utilizar métodos democráticos y para llevar adelante las reformas y neutralizar los poderes corporativos que normalmente tratan de llevar solo agua para su molino, ¿no? Exacto. Es que sí creo que el vicepresidente usó eso como excusa, porque finalmente después quiso volver al gobierno, ¿sí? Así es, ahí fue una irresponsabilidad de Chacho Álvarez como dirigente político, ¿no? Porque, eh, y eso es algo que ocurre mucho en Argentina, y es que eh, muchos dirigentes políticos llegan a ocupar cargos para los que no están, yo diría, no solo profesionalmente, sino psicológicamente preparado, porque una persona que asume la responsabilidad de llegar a la vicepresidencia en una alianza donde es un ingrediente clave eh, digamos, de esa alianza, y luego renuncia, así como lo hizo Chacho Álvarez, demuestra una falta de preparación psicológica para asumir esa grave responsabilidad, ¿no? Y el último comentario es que justamente yo creo que lo que ha hecho el peronismo es crear ese diseño corporativo en la sociedad, ¿no? Como una manera de preservar los beneficios sociales que habían conquistado durante su gobierno en el tiempo. Pues siempre que uno podría pensar que podríamos lograr más redistribución con un mejor sistema tributario, pero quizás ese sistema tributario en el futuro, si el peronismo hubiese dejado de tener el poder que tenía, podría haber sido cambiado. En cambio, creando todas esas organizaciones que tienen rentas y que van a pelear por sus rentas, mantienen ese poder en el tiempo, y eso hace tan difícil reformar el país y gobernar. Así es, Bien. completamente de acuerdo. A ver, sí, viendo toda su obra en la que ha escrito libros y ha pasado por el gobierno muchas veces, primero en Córdoba, presidente del Banco Central, diputado, canciller, ministro de Economía 2 veces, diputado, candidato a presidente, siempre ha habido un ir y venir a lo largo de su carrera entre la acción y la reflexión, ¿no? Siempre aparece un libro suyo en el que hay un proceso de qué aprendí, cómo mejorar, eso lo cual es muy valorable, y de hecho en nuestra próxima conversación vamos a revisar en más detalle la gestión de los 90, pero a la luz de la historia económica argentina, utilizando este libro que escribió con su hija Sonia, ¿sí? Pero ahí creo que hay un hito fundamental en ese proceso, que es la creación de la Fundación Mediterránea y el Instituto de Estudios Económicos, ¿sí? Cuéntenos un poco de ese proceso. ¿Cuán importante fue para su acción política haber desarrollado ese proyecto? Fue muy importante. En realidad, la génesis de la Fundación Mediterránea y del IERAL, que fue el instituto que yo
creé, financiado por la Fundación Mediterránea, está en mi participación en el gobierno de Córdoba, antes de ir a estudiar a los Estados Unidos, ¿no? Yo había terminado mi carrera en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, incluso había presentado una tesis y era doctor en ciencias económicas, pero no había estudiado rigurosamente economía. Había tomado, por supuesto, algunos cursos, pero tuve luego una experiencia laboral de buen nivel, porque enseguida entré a trabajar como técnico en la Dirección de Turismo y Transporte y enseguida después me invitó el director regional de una oficina que tenía el Consejo Nacional de Desarrollo en Córdoba, y a partir de ahí luego un gobernador me ofreció ser subsecretario de Desarrollo de la provincia y finalmente recalé como miembro del directorio del Banco de la Provincia de Córdoba y enseguida fui vicepresidente ejecutivo. Era muy joven yo y ahí encontré dos cosas. Primero, que era muy importante estar en contacto con la realidad y tratar de entender los problemas sobre los cuales uno tenía que tomar decisiones. Y en ese sentido, valía la pena hablar con los empresarios, incluso con los sindicalistas, con los productores, con la gente del sector privado, pero al mismo tiempo había que conocer, yo noté que no conocía lo suficiente de economía, no estaba suficientemente preparado para tener un buen desempeño, ¿no? Entonces fue ahí que me decidí a ir a estudiar a los Estados Unidos y entré en la Universidad de Harvard y estuve 3 años trabajando en la Universidad de Harvard, pero estudiando y presentando mi tesis. Ahora, en ese periodo yo seguí en contacto con, sobre todo, empresarios muy activos y muy dinámicos que yo había conocido de la provincia de Córdoba. Y, y por otro lado, con los profesores con los que me relacioné, e incluso con los compañeros con los que me relacioné en Harvard, advertí un gran interés por eh, construir modelos y teorías, pero a partir de la observación de la realidad, ¿no? Claro, era un momento muy especial porque se presentó el fenómeno de la estanflación en los Estados Unidos por los shocks de oferta que significaron las crisis del petróleo y Argentina tenía una experiencia anterior de estanflación que en realidad estaba relacionado más bien con las grandes devaluaciones, pero bueno, toda esa experiencia a mí me valió para despertar el interés también de los profesores jóvenes y muy inquietos que había en MIT y en Harvard, y también de otros compañeros míos, tanto de MIT como de Harvard, que tenían más o menos las mismas inquietudes, y eso me enriqueció mucho. Y eso hizo que cuando yo tuve que decidir qué hacer con mi vida, se me, había recibido una oferta de tipo académica que en realidad era atractiva por mis ancestros italianos. Me ofrecían ir a la Universidad Luigi Bocconi en Milán, pero yo volví a Córdoba y seguí en contacto con estos empresarios, algunos de los cuales son los empresarios más importantes de la Argentina de hoy, los hijos, ¿no? Como por ejemplo la familia Pagani de Arcor o la familia Urquía de Aceitera General Dehesa y varios otros empresarios cordobeses. Y ellos me dijeron que ¿qué necesitas para convencerte de venir
de volver a la Argentina y trabajar en la Argentina. Y yo le dije, bueno, necesito financiamiento para formar un instituto de investigaciones económicas que permita hacer en Córdoba lo que yo había de alguna manera advertido como una forma de estudiar los problemas económicos por mi paso por Harvard, ¿no? Y en contacto con estos profesores que estaban muy, que se nutrían de la observación de la realidad para pensar en lo que escribían en materia económica, ¿no? La teoría que iban desarrollando. Bueno, y así fue que ellos dijeron, vamos a formar una institución que provea financiamiento, eso fue la Fundación Mediterránea, eh, y, y yo me comprometí a integrar un instituto de investigaciones económicas. Y a partir de ahí empezamos a, a estudiar los temas económicos como yo de alguna manera había aprendido a hacerlo en Harvard con estos profesores, que entre paréntesis era la misma metodología que yo advertía que habían aprendido los otros compañeros míos que habían ido a estudiar a Chicago, ¿no? Que era mucha observación de la realidad y tratar de construir la teoría económica precisamente a partir de los hechos estilizados que surgían de la observación de la realidad. Así que trabajé durante 10 años, desde el 77 al 87, en esta labor de investigación, pero que no era, obviamente que ahí no tratábamos de escribir papers para publicarlo en los journals internacionales. En realidad, yo nunca tuve la paciencia suficiente, salvo cuando trabajé con Jair Mundlach, de darle a los papers que yo escribiera el formato necesario como para pasar los filtros de los referís y de las revistas técnicas más prestigiosas, pero siempre orientado a tratar de ver y de medir los efectos de las posibles reformas que se podían hacer. Recuerdo que la primera vez que yo conversé contigo, me gustó mucho lo que conversamos porque creo que nos encontramos en un avión y Sí. vos me explicaste que habías estudiado el efecto que había tenido la privatización del agua en materia de los, creo que los resultados Mortalidad infantil. de mortalidad infantil. Y yo dije, bueno, ese es el tipo de estudios que en mi opinión hay que hacer y era lo que intentábamos hacer sin todo, vos los hiciste de una manera muy rigurosa, por eso pudiste publicar un paper que creo que te ha dado a su vez un gran prestigio académico. Nosotros hacíamos ese tipo de estudios, quizás no con un alto nivel académico, pero sí con la intención de entender bien el funcionamiento de la realidad y poder pensar rigurosamente en el diseño de políticas económicas. Pero al mismo tiempo estábamos permanentemente discutiendo qué aspectos institucionales eran indispensables para poder encontrar solución a los problemas económicos. También me ayudó mucho el ser 2 años diputado nacional, porque cuando yo fui como candidato a diputado nacional, invitado por el peronismo de Córdoba, pero sin afiliarme al partido y con la intención que tenía el dirigente cordobés que me invitó, José Manuel de la Sota,
de ayudar a que se produjera un cambio en la forma de pensar los temas económicos e incluso institucionales del peronismo, en esos 2 años, que fueron los 2 años últimos del gobierno de Alfonsín, me obligaron, no solo a mí, sino también a Guido Di Tella y a los que estábamos trabajando juntos, a pensar en términos de las normas, es decir, las reglas, las leyes que era necesario impulsar y las características que debían tener esas leyes para ir conformando una buena organización económica de la Argentina, ¿no? Así que bueno, fue, como vos decís, una interacción entre la acción y el pensamiento, y sin duda, en esa interacción de la acción y el pensamiento, la Fundación Mediterránea y el IERAL jugaron un papel muy importante. Me dieron la oportunidad de trabajar durante 10 años seguidos con un grupo de personas. Seleccionábamos a los estudiantes que egresaban de la Universidad de Córdoba, tanto de la Universidad Católica como de la Universidad Nacional, y que nos parecían más inteligentes, más destacados, más preocupados por cuestiones de políticas públicas, y los incorporábamos al instituto. Esa tarea, que a partir del año 82 también la pudimos extender a otras regiones del país, fue sumamente útil para que yo pudiera hacer, y Di Tella también, desde la Cancillería, pudiéramos hacer lo que hicimos en los 90, ¿no? Además, eso nos dio, el funcionamiento del IERAL y de la Fundación Mediterránea nos dio la posibilidad de interactuar con gente que tenía las mismas inquietudes, economistas que tenían las mismas inquietudes y que actuaban en otros ámbitos, ¿no? En esa época había varias universidades que tenían buenos departamentos de economía que también se dedicaban a la investigación, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de La Plata, la Universidad de Tucumán, la Universidad de Mendoza, y había institutos en la ciudad de Buenos Aires que también trabajaban con seriedad. De esa forma, por ejemplo, tuvimos una gran interacción con Ricardo López Murphy y Adolfo Sturzenegger de La Plata, o con Juan Liach, que estaba en ese momento en el Instituto de Itela, en Buenos Aires, y de esa forma, bueno, con Marcelo Regúnaga, que también actuaba en ámbitos de la Universidad de Buenos Aires, y muchos otros que integraron, bueno, Horacio Liendo, a quien yo conocí precisamente porque él se interesó mucho por la experiencia de la Fundación Mediterránea, y lo transformamos en el abogado al que recurríamos cuando teníamos que pensar en la forma, en darle forma de leyes a las ideas que íbamos elaborando, ¿no? En fin, bueno, fue muy Carlos útil. Bastos, con quien hicieron la Bueno, Carlos Bastos fue crucial, y Carlos Bastos es un ingeniero eléctrico, no es economista por formación profesional, pero y trabajaba en la empresa provincial de energía de Córdoba. Y Carlos Gibogri, que era un muy buen economista y que se dedicaba a estudiar precisamente la prestación de servicios públicos y el sistema energético, el sistema eléctrico, etcétera, lo identificó a Carlos Bastos como alguien que lo podía ayudar a pensar la organización del sector de la energía, y en particular el sector del gas y de la electricidad, y se transformó en el asistente de Carlos Gibogri. Carlos Gibogri enfermó y murió muy tempranamente, en el año 92, 93, pero Carlos Bastos había adquirido, trabajando con Carlos Gibogri, había adquirido una capacidad de
trabajar en temas de microeconomía realmente asombrosas. Yo creo que hoy por hoy él es uno de los microeconomistas argentinos más relevantes, ¿no? A pesar de que no tiene formación formal en microeconomía, pero razona muy, muy bien. Y Bueno, él, sí. debo decir que yo estuve hace un año estudiando el sistema energético con la perspectiva de, bueno, que es un sector muy importante para Argentina y que las reformas o la recuperación que se llevó durante el gobierno de Cambiemos no tenían el sustento institucional que necesitaban, ¿sí? Entonces, pensando en la posibilidad de mejorar ese área, y encuentro que las reformas que hicieron ustedes en los 90 en el sector energético son de libro de texto, o sea, hoy día son un ejemplo que se le da a los alumnos de cómo reformar bien el sector, ¿sí? Pero avancemos un poco. Así es, así Pues, es. Una anécdota. sí. Recuerdo que eh, el, eh, bueno, después la voy a contar en otro momento. Ok, como Sigamos quiera. adelante. Como quiera. Entonces, bien, usted se adelantó y llegó a que fue diputado extrapartidario por el peronismo. Lo que quiero resaltar es que De la Sota lo convoca porque tiene la visión de que para poder ganar Córdoba necesita ampliar su coalición, ¿sí? Entonces llama a un diputado que no era peronista, pero que podía atraer a un segmento del electorado, ¿sí? Ahora De la Sota no gana la elección a gobernador y tampoco gana las internas del partido, que las gana Menem, y usted se acerca a Menem, y Menem le ofrece, no le ofrece el Ministerio de Economía, pero sí le ofrece el Banco Central, y usted no lo acepta porque no cree que podía formar un buen equipo con quien había sido designado ministro de Economía. Y eso vuelve a mostrar claramente cuánta importancia usted le da para el éxito de la formación del equipo, ¿sí? Y es designado canciller, y usted, imagino, no tenía mucho conocimiento sobre las relaciones exteriores, pero es un canciller muy exitoso, ¿sí? Usted restableció las relaciones con Inglaterra, que estaban suspendidas desde la guerra, y lo que más me interesó a mí es que lo hace basándose en la estrategia que proponía el gobierno anterior y que había sido designada por quien era al momento final del gobierno del presidente Alfonsín, canciller, ¿sí? Que es la estrategia del paraguas, ¿sí? ¿Por qué ustedes tuvieron éxito y el gobierno anterior no? Bueno, porque Margaret Thatcher no había percibido que el doctor Alfonsín tuviera control suficiente control de las Fuerzas Armadas y en particular de la Armada, ¿no? Porque en unos intercambios que se habían producido a través de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos entre eh, Inglaterra, digamos, el Reino Unido, que en ese momento tenía de líder a Margaret Thatcher, y Argentina, con el presidente Alfonsín, aún cuando existía una buena herramienta que podría haber facilitado el entendimiento y haber restablecido relaciones, que era precisamente el paraguas de soberanía, que lo había imaginado la embajadora que había sido antes Cerruti. Cerruti, sí, Susana Ruiz Cerruti, pero trabajando muy en contacto con un gran embajador que era el asesor político, asesor principal de Caputo, que era el embajador
Lucio García del Solar. Lucio García del Solar, exactamente, con quien yo tenía una relación desde que había estado en el directorio del banco, había sido presidente del Banco Central. En esos 50 días, durante el gobierno militar que yo fui presidente del Banco Central, justamente el gobierno militar había decidido nombrar a Lucio García del Solar, yo creo que por recomendación de los dirigentes radicales que rodeaban al doctor Alfonsín, cuando se había iniciado una especie de diálogo con la dirigencia política para pensar el regreso a la democracia. Así que yo lo conocía a Lucio García del Solar de ese momento. Él después continuó siendo embajador ante los Estados Unidos y finalmente fue casi la mano derecha del canciller Caputo y también de Susana Ruiz Cerruti. Así que gracias a eso y a las conversaciones que yo había tenido con García del Solar, me enteré bien de las negociaciones que habían hecho. ¿Y qué ocurría? El gobierno británico, Margaret Thatcher, esperaba que Argentina dejara de emitir unas amenazas que hacía la Armada a los barcos que se aproximaban a lo que se llamaba la zona de exclusión que había definido el Reino Unido alrededor de las Islas Malvinas, y como señal de que el gobierno argentino estaba dispuesto a cesar las hostilidades definitivamente en el Atlántico Sur. Y lamentablemente los jefes de la Armada, o el jefe de la Armada de ese momento, no aceptó la sugerencia, si es que el presidente Alfonsín le había hecho, de que se retiraran esas señales. Entonces, esto yo lo advertí después, ¿no? Lo conocí después. Margaret Thatcher pensaba que en realidad el presidente Alfonsín todavía no tenía un control sobre las Fuerzas Armadas que le permitieran asegurar un cese o convenir un cese efectivo de hostilidades en el Atlántico Sur. Cuando el secretario de Estado de los Estados Unidos me transmitió este inconveniente que él veía en la relación con el Reino Unido, y yo se lo comenté al presidente Menem, el presidente Menem en el acto llamó al almirante Ferrer, que era el jefe de la Armada, y le dio la orden de que dejaran de emitir esas amenazas, ¿no? Y el jefe de la Armada se cuadró e inmediatamente ejecutó esa orden. Resulta que una vez que enviamos esa señal, Margaret Thatcher autorizó al canciller, que era John Major, que después fue también primer ministro, a que se reuniera conmigo, yo era el canciller de Argentina, en oportunidad de una reunión de Naciones Unidas en noviembre del 89 en Nueva York. Bueno, y en esa conversación que tuvimos con John Major, empezamos a diseñar la estrategia para resolver el problema. Y por supuesto, y ahí me valí de todo lo que había hecho el gobierno anterior en materia de instrumentos, ¿no? Del paraguas de soberanía y de esas ideas que incluso se le habían propuesto por vía del secretario de Estado de los Estados Unidos y que antes el Reino Unido no había aceptado, ¿no? Y bueno, también me ayudó mucho el haber designado precisamente como jefe de la misión negociadora a Lucio García del Solar, ¿no?
con lo cual dimos una señal de continuidad en materia de política exterior de la Argentina, que seguramente debe haber jugado a favor, tanto como la demostración de que ahora el gobierno controlaba realmente a las Fuerzas Armadas y había logrado que la Armada dejara de lado esas amenazas o dejara de hacer esas amenazas. Yo creo que en materia de política exterior es muy importante, digamos, las señales que se le envían a aquellos con los cuales hay que negociar, ¿no? Y ahí enviamos dos señales. Primero, de que el gobierno controlaba a las Fuerzas Armadas, y segundo, que en materia de política exterior, Argentina tenía continuidad, porque prácticamente lo que le estábamos planteando, o la estrategia negociadora que ellos percibían del nuevo gobierno, era la misma que habían percibido del gobierno anterior, ¿no? Bien, me parece que hay dos lecciones muy importantes para el país en esto que nos cuenta Domingo. La primera es, efectivamente, el presidente Alfonsín no tenía un control de las Fuerzas Armadas, y esto no es una crítica, ¿no? Formaba parte de lo que le tocó en su época, que es ser el primer presidente de la democracia, juzgar a los militares, y eso había generado una grieta que permaneció abierta durante todo su gobierno. Pero sumado a eso, lo que creo que vemos es que la importancia de lo que usted hizo, ¿no? Usted llegó al ministerio y dice, bueno, ¿qué habían hecho? ¿No? Le pregunta, ¿qué habían hecho? Evalúa lo que habían hecho. Y no lo juzga por si había tenido éxito o no, porque eso podía no ser el resultado de que la estrategia estaba mal, sino de otras circunstancias, y decide darle continuidad. El problema que tiene Argentina es que, como a nadie le va, los gobiernos terminan, o los ciclos políticos han terminado todos con problemas, el que viene cambia todo. Y entonces realmente el país no va a ningún lado. Cuando uno lo mira en el largo plazo, dice, bueno, ¿a dónde va Argentina? No sabemos, nadie sabe, ¿no? Entonces, así es. Bueno, hay otro ejemplo de donde la continuidad es importante, que es en el tema de las relaciones con Brasil, y que después llevaron a que consolidáramos el Mercosur, ¿no? En ese, en ese tema, ya el presidente Alfonsín con el presidente Sarney de Brasil habían dado pasos importantes de apertura comercial entre los dos países, y entonces nosotros lo que hicimos fue darle continuidad a esos primeros intentos, y remover varios de los obstáculos que había para la relación con Brasil, y bueno, ahí se incorporaron Uruguay y Paraguay, y pusimos en marcha el Mercosur, cuya primera etapa, que fue la etapa de libre comercio, los 4 primeros años, fue muy, muy positiva, porque realmente removimos muchas barreras al comercio entre los 4 países, avanzamos hacia una zona de libre comercio. Lamentablemente, en mi opinión, cometimos el error desde el inicio de Mercosur en pensar, más que en una zona de libre comercio, en algo más ambicioso, en una unión aduanera y luego en un mercado común, porque en ese momento todo el mundo hablaba del éxito de la Unión Europea o del mercado común europeo, y nosotros nos entusiasmamos al respecto, pero obviamente que la etapa de la unión aduanera no funcionó, y además nos ató de manos para poder seguir negociando libre comercio, como lo hizo Chile, lo hicieron Colombia, Perú, República Dominicana y varios otros países y latinoamericanos, ¿no? A nosotros nos impidió
porque claro, al avanzar hacia una unión aduanera a partir de 1990, del 95, sí, a partir de fines del 94, principios del 95, con el Tratado de Ouro Preto, nos atamos de pies y manos para negociar libre comercio, por ejemplo, con los Estados Unidos. Teníamos que negociar en conjunto y en ese momento Argentina estaba muy dispuesta a negociar, pero Brasil no. Y lamentablemente después, cuando Brasil estuvo, por ejemplo, ahora que Brasil estaría más dispuesto a negociar libre comercio con Estados Unidos, con Europa, etcétera, Argentina se ha tirado a la retranca. Y esto, a su vez, le dificultó a Paraguay y a Uruguay avanzar a través de negociaciones de libre comercio hacia una mejor apertura de sus respectivas economías, ¿no? En fin, Sí, pero otro, lo que quiero otro destacar ejemplo, es que... pero No, por pero la lo que quiero negativa destacar... es el acuerdo Mercosur con Europa que se alcanza cuando tanto el presidente argentino Macri como el presidente brasilero están a favor, pero que ahora el gobierno actual argentino pone en duda, ¿sí? Con lo cual vemos nuevamente la falta Claro, de continuidad. este es un ejemplo de la falta de continuidad en materia de política exterior que perjudica mucho a los países, mientras que lo del Mercosur, por lo menos los 4 primeros años del Mercosur, fueron buenos como resultado de que hubo una continuidad con la política que había empezado el presidente Alfonsín en la relación con Brasil, ¿no? Además, ahí también logramos otras cosas muy importantes que ya ahora la gente las ha olvidado, pero tanto Brasil como Argentina no habían firmado ni el Tratado de Tlatelolco de desnuclearización de América Latina, ni el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y éramos vistos con sospecha como que estábamos intentando desarrollar tanto en Brasil como en Argentina la bomba atómica, y eso nos creaba problemas de relacionamiento con el resto del mundo, ¿no? Ahí negociamos muy fácilmente porque el presidente Collor de Mello, que era el presidente de Brasil, estuvo de acuerdo con nosotros. Negociamos un sistema de salvaguardas conjuntas, imitando lo que había sido Euroatom y antes Japón, etcétera, en materia nuclear, y convenimos una ratificación simultánea en los respectivos congresos del Tratado de No Proliferación de, de no proliferación de armas nucleares y a su vez del Tratado de Tlatelolco, con lo cual nos integramos a la economía mundial con una actitud de respeto de las normas que hacían a la no proliferación de armas atómicas, ¿no? Y eso nos dio acceso a su vez a tecnologías. Por ejemplo, este lanzamiento que se ha hecho hace poco del satélite, de un satélite de observación que va a ser muy útil, fue fruto de intercambios tecnológicos que Argentina pudo hacer con el resto del mundo y avances tecnológicos que no hubiera sido posible si seguían existiendo las restricciones que se derivaban de nuestra no adhesión a la producción de armas de destrucción masiva, armas nucleares y otro tipo de armas, ¿no? Bien. Le propongo que después de Cancillería pasa a Economía y en esa gestión entre el 91 y el 96 se da las reformas más importantes de los últimos 75 años en Argentina y es un periodo muy exitoso. Pero por una cuestión de tiempo, porque tendríamos que entrar en detalles, le propongo que eso lo hagamos la próxima conversación, donde guiados por el libro que escribió con Sonia, va a ser muy natural, ¿sí?
hacerlo. Y entonces que me deje pasar hacia la salida, si le parece bien, del gobierno, con la siguiente reflexión. Por ahí al principio le va a parecer rara, pero quiero llevarlo a ese punto, ¿sí? Yo pienso que usted tuvo una influencia importante de Hayek en la forma en la que piensa la organización de la sociedad. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, sí, sí. Ahora bien, la obra de Hayek, ¿sí?, busca mostrar que la libertad de producir y comerciar no serán efectivos sin un orden legal eficiente que garantice la propiedad privada, el respeto de los contratos y un poder judicial honesto, capaz e independiente del poder político. Y Hayek desarrolla esto en toda su obra. Ahora, todo esto, ¿sí?, especialmente un poder judicial honesto, capaz e independiente del poder político, es algo que al momento en el que usted sale del gobierno, y todavía hoy, es una tarea pendiente de la Argentina, ¿sí? Así es, así es. Yo lo, Entonces, usted ahí sale y crea un partido llamado Acción por la República. Y cuando uno mira las propuestas de ese partido y el mismo nombre del partido, está claro que usted tenía en mente las reformas jurídicas institucionales eran el próximo paso en la transformación del país. ¿Sí? Se habían hecho transformaciones macroeconómicas que implicaban transformaciones institucionales, pero de las instituciones económicas se habían transformado. Se habían hecho transformaciones microeconómicas muy importantes, pero faltaban las transformaciones, digamos, de segunda generación, como se lo puso en la literatura internacional, aunque si uno mira a Hayek, él las pondría delante de todo, pero no siempre políticamente eso es posible. Entonces, usted crea este partido para continuar el proyecto de reformas que había llevado adelante en el gobierno de Menem, pero que los objetivos de Menem empiezan a truncar, ¿sí? Menem ya no tiene los objetivos de hacer las reformas de segunda generación, porque estas no le van a traer en el corto plazo los beneficios en términos de voto y gobernabilidad que le trajeron las reformas de primera generación. Él ahora está pensando en su reelección y las reformas de segunda generación implican conflicto con los sindicatos, con las provincias, con la corporación judicial. Y ahí creo que la alianza que usted tiene con Menem se resquebraja. ¿Qué opina de esta reflexión? sí, es cierto. Lo que yo, digamos, lo que más me afectó y me convenció sobre la necesidad de separarme del gobierno y buscar crear un partido político con estas ideas fue mi experiencia con el sector judicial y pero que tenía que ver con precisamente por la utilización de parte del gobierno de Menem, que yo al principio no se la atribuía a Menem, sino que a alguno de sus colaboradores, pero que en definitiva debo reconocer que el mismo Menem estaba detrás, que empezaron a utilizar al Poder Judicial como herramienta para frenar aquellas reformas que, que impulsábamos y que afectaban a algunos intereses que estaban o frente a los cuales, ya sea por temor o por compromisos adquiridos con anterioridad o por simple corrupción, eh, eh, no se querían afectar, ¿no? O sea, ahí apareció todo este tema de la mafia de Jabran, contra que yo había estado desarticulando y contra la que había estado luchando, y que empezó a utilizar, yo creo que con anuencia de parte del gobierno de Menem, a los jueces para perseguir a mis funcionarios y perseguirme incluso a mí,
e impedir que hiciéramos esas reformas adicionales que se necesitaban, ¿no? Entonces, fue ese el factor que más me indujo a separarme del gobierno y a buscar mi propio camino político, ¿no? Yo creo que vos tenés razón, es probable que Menem, en esa ambivalencia que tenía respecto de darme apoyo para seguir con las reformas o bajar la cabeza frente a estos poderes mafiosos que estaban empezando a influir crecientemente en su gobierno, optó por la segunda vía, es decir, por resignarse, porque seguramente pensó que si no lo hacía, no tenía ninguna chance de continuar manteniendo el poder, ¿no? De todas maneras, perdió el poder porque perdió la interna frente a Duhalde y prácticamente el gobierno de Duhalde o la forma de manejar el país de Duhalde era muy diferente a la que él había tenido durante su primer gobierno, ¿no? Pero bueno, yo creo que el gobierno de Menem al final falló precisamente por no estar dispuesto a avanzar hacia las reformas institucionales que en materia política se necesitaban de ahí en adelante, ¿no? Y de la Rúa, que yo creo que tenía buenas intenciones y era un hombre que por formación y por ideología hubiera podido avanzar en la dirección correcta. Debo decir que tampoco tuvo un apoyo convencido de su propio partido. Yo tenía la ilusión de que mi partido, Acción por la República, pudiera jugar en el futuro en Argentina el mismo rol que el Partido Liberal había jugado y siguió jugando hasta hace poco en Alemania. Ser el ingrediente indispensable para una coalición tanto social cristiana como social demócrata, ¿no? Y era la que le daba, el Partido Liberal le daba a la política alemana una continuidad en los temas económicos y de política exterior, aunque tuvieran opiniones diferentes en otras dimensiones de la vida de Alemania, ¿no? Pero bueno, fue una ilusión vana de mi parte, porque obviamente ni el peronismo era la democracia cristiana alemana, ni el radicalismo era la socialdemocracia alemana, ¿no? Y por supuesto, nosotros nunca llegamos a ser el Partido Liberal de Alemania y el sistema político argentino de ninguna manera funcionó como funciona Alemania. Lo que vos dijiste es totalmente cierto. Cuando yo abandoné la virtual alianza con el peronismo y me dediqué a crear Acción por la República y a participar en elecciones, lo hice pensando en que podía contribuir a las reformas institucionales en materia política, no solo económica, que se necesitaban para consolidar el clima que habíamos logrado crear hasta 1996, ¿no? Pero bueno, fue una ilusión vana. Pero bueno, sigue siendo importante, porque yo creo que uno de la gran equivocación que cometen muchos economistas que somos liberales es creer que el proyecto, digamos, puramente liberal tiene chances
de influir en la política aislado de alguna coalición más grande. ¿Sí? Claro, sin Bien, duda. entonces, para concluir esta conversación, usted se sumó luego al gobierno del presidente de la Rúa claramente para salvar la convertibilidad, ¿sí? Eh, No, no, en realidad con la intención de, de ayudar a que tuviera éxito el gobierno de la Rúa, sin duda para salvar, eh, más que la convertibilidad, el clima de estabilidad y de reformas, ¿no? Porque depende de cómo entendamos la convertibilidad. Yo ya había advertido que el tipo de cambio fijo no lo íbamos a poder sostener y había que encontrarle una salida ordenada, pero eh, nunca pensé que se le ocurriría a un gobierno futuro eh, destruir la convertibilidad en el sentido de que los argentinos también pudieran utilizar el dólar para todo tipo de transacciones, incluida la intermediación financiera, y que pudieran seguir ahorrando en dólares y la economía funcionando bien, aún con esta propiedad en favor de la protección del ahorro argentino, ¿no? En realidad, yo tenía no solo un gran aprecio personal por De la Rúa, de quien era amigo desde muchos años antes, sino también una valoración de lo que él trataba de conseguir en su presidencia. Y mi idea fue ayudarlo, no solo a cuidar el clima de estabilidad y el régimen de convertibilidad, sino también a que pudiera eh, eh, consolidar su respeto por la independencia del Poder Judicial, por los aspectos institucionales, ¿no? Del país. Y el avance que él intentaba hacer también en esa materia, que era semejante al que yo quería impulsar desde Acción por la República. Pero lamentablemente en eso De la Rúa no tenía el apoyo de su partido y mucho menos de sus aliados, como se había puesto de manifiesto con la renuncia de Chacho Álvarez, por lo cual esa experiencia fue frustrante, por supuesto para De la Rúa y para mí, y fue muy desgraciada para el país, creo yo. Pero bueno, ya hablaremos en el futuro de estos temas. sí, por supuesto. Muchísimas gracias por conversar conmigo. A quienes estén interesados en profundizar sobre la carrera de Domingo Cavallo, les recomiendo este libro, que es un conjunto de conversaciones mucho más largas que la que tuve hoy con Domingo, entre Cavallo y Juan Carlos de Pablo, que va desde los inicios de la carrera hasta el momento en que el doctor Cavallo asume en el gobierno de la Rúa, ¿sí? Y entonces nos encontramos nuevamente en una próxima conversación para dialogar, sí, de la historia económica argentina y en particular con mucho más detalle técnico sobre el periodo de los 90, ¿sí? Muy bien. Bueno, hasta luego, Domingo. Que esté Chao, bien. hasta luego. Hasta luego.